Ahora vamos a hablarles de la segunda razón médica más común por la que los postulantes son rechazados en las instituciones militares. Tengo el honor de presentar al doctor Daniel Videa. Él tiene la especialidad en traumatología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para responder algunas dudas. Ahora les vamos a hablar sobre la escoliosis. Muchos de los que lo padecen saben muy bien acerca de la enfermedad y los que no saben que es una desviación de la columna. Doctor, ¿qué es la escoliosis? La escoliosis se define como una deformidad en la columna vertebral en el plano coronal de 10 grados o más. Esto se hace a través del método de Cobb y una serie de radiografías que se toman en diferentes estudios en imagenología. Sin embargo, la escoliosis, esto para tal vez aclarar alguna duda de la población principalmente, no se diagnostica solamente con examen físico. La escoliosis se diagnostica a través de los estudios de radiología como el espinograma, midiendo, como ya habíamos mencionado, este ángulo de Cobb que tiene que salir más de 10 grados. Entonces, resumiendo, la escoliosis es una deformidad de la columna vertebral en el plano coronal. Perfecto. ¿Qué causa la escoliosis? ¿Cuáles son las causas de la escoliosis? Las principales causas de la escoliosis, aunque suene un poco burdo, son varias, es multifactorial. Estamos hablando de una deformidad que puede aparecer en el momento del nacimiento, puede presentarse en el momento del desarrollo del niño o puede aparecer de repente en la adolescencia e inclusive muy poco frecuente, atribuible a factores traumáticos, una lesión en la columna vertebral producido por una caída, por ejemplo, son causas de escoliosis, pero con las que estamos más familiarizados en las consultas externas y en los hospitales, centros de salud o consultorios, pues son aquellas que no tienen una etiología definida, sino son varias las razones. ¿Cómo o qué estudios o pruebas se puede realizar para detectar esta enfermedad? Bueno, para detectar la escoliosis, el examen físico en ortopedia y traumatología es primordial. Recabar la sospecha clínica, revisar al paciente de la cintura para arriba con el torso completamente desnudo, hacer una inspección cuidadosa, valorando la simetría de todos los elementos que conforman el tronco y con las sospechas solicitar los estudios en imagenología. En este caso nos correspondería solicitar un espinograma con el apoyo del imagenólogo, hacer la medición del ángulo de Cobb y determinar si es una verdadera escoliosis o tiene algún otro componente de deformidad en la columna vertebral. Ahora hablando en la postulación de los jóvenes y señoritas que pasan a postularse a estas entidades militares, ¿cómo afectaría esta enfermedad en su vida militar? ¿No? ¿Qué pasaría en su vida militar? Existir una deformidad en la columna vertebral, bueno, el reglamento de las instituciones militares que aceptan a los postulantes tienen un reglamento estricto. No se permiten a aquellas personas que tienen escoliosis. Entonces, en caso de que el postulante tuviera acceso a ingresar a una institución militar donde la actividad física es exigente, con una columna vertebral deformada, habría mucho más gasto de la fuerza muscular y se presentarían problemas como dolor crónico o las famosas dorsalgias y lumbalgias mecánicas secundarias a la actividad física. Prácticamente el postulante que está expuesto a lo que ingresó a la actividad militar la pasaría mal por el mismo hecho de que tendría un dolor crónico que se asociaría con su deformidad. Es por esta razón que en las instituciones militares tratan de apartar a este tipo de gente, este tipo de población, para evitar problemas y complicaciones. ¿Cómo podrían identificar que tienen escoliosis antes de hacerse estos estudios? ¿Tienen dolor? ¿Qué síntomas tienen? Eh, la mayoría de la causa encontrada de escoliosis en las consultas externas no es por dolor, es sobre todo en los pacientes jóvenes. Más que todo es un hallazgo del papá, de la mamá
o de algún familiar que encontró una postura alterada en el adolescente, en el joven. Entonces, ese es el motivo de consulta. Nosotros revisamos y encontramos justamente la deformidad. Pacientes con deformidades en la columna vertebral, pacientes jóvenes, no vienen con dolor. Es muy poco frecuente, razón por la cual cuando nosotros interrogamos o revisamos este tipo de pacientes en este grupo etario determinado, el dolor no es una causa que ellos reconozcan como impedimento, ni asociado a su probable deformidad. Y siempre hablamos de probable porque una vez que encontramos la sospecha, no podemos hablar irresponsablemente de escoliosis hasta que no tengamos el estudio. Entonces, el dolor no lo vamos a encontrar como frecuente. Lo que sí vamos a encontrar como frecuencia son esas características que los familiares o las personas que están cerca del entorno del postulante han encontrado. Hablando del tema que menciona, entonces, ¿qué recomendaría a estos pacientes? Hacerse, o a los padres de familia también, realizarles pruebas a sus hijos a partir de qué año para detectar si tienen o no tienen. ¿Qué recomendaría? Ese es un tema muy complicado, muy complejo. Va desde cómo fue el seguimiento de este postulante desde la edad pediátrica, desde los primeros controles en el consultorio de pediatría, de cómo los padres o los tutores percibieron el desarrollo del individuo. Tendríamos que tener el expediente clínico en mano para ver cómo fue el desarrollo de este paciente, si hubo sospecha de hallazgos clínicos de deformidades en la columna vertebral, cómo fueron encontrados, en qué momento de la vida fueron encontrados y qué se hizo al respecto. Razón por la cual hablar sobre una prevención previa a la postulación es un poco complicado, porque recordemos lo que mencionamos al principio. Esta enfermedad incluso puede aparecer desde el momento del nacimiento, durante el desarrollo del individuo e incluso a principios de la adolescencia. Entonces es un poco complicado. Tal vez preguntar en retrospectiva a los familiares si hay antecedentes de esta deformidad en la familia, pero fuera de eso es muy complicado. Valdría la pena recapitular el pasado del paciente en relación a su época como paciente pediátrico. Perfecto, entonces sí, ya podemos ver desde que son casi recién nacidos que puedan tener escoliosis. Doctor, pasaremos al tratamiento. ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué recomienda para el tratamiento? Lamentablemente, el tratamiento en una persona que ha completado la maduración esquelética no son los adecuados. Están las opciones quirúrgicas, en las cuales tienen sus indicaciones precisas, pero uso de órtesis no van a corregir la deformidad porque, como ya hemos mencionado, el individuo ya ha completado la maduración esquelética. En todo caso, si el paciente tuviera sintomatología, vale decir molestia, dolor, fatiga, cansancio, el apoyo de la medicina física y rehabilitación con la fisioterapia estaría de mucha ayuda, pero no es alentador para corregir la deformidad. Ayudaría a que el paciente pueda realizar sus cosas, su vida, sin molestias. Doctor, ¿se puede corregir la escoliosis? La escoliosis se puede corregir cuando el paciente todavía tiene flexibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha completado la maduración esquelética. Lamentablemente, nuestros postulantes ya han completado la maduración esquelética. Muchos ya vienen con mayoría de edad, motivo por el cual las estrategias para corregir la deformidad no son satisfactorias, no dan buenos resultados y no son optimistas. En todo caso, si la deformidad es muy acentuada, hay indicaciones quirúrgicas que son muy precisas, las cuales no vamos a tomar en cuenta en detalle en este podcast, pero hay que reconocer que esta deformidad detectada en los adultos tiene tratamiento quirúrgico, pero en relación a indicaciones bien precisas. Razón por la cual las opciones en tratamiento conservador son muy escasas y se relacionan y están enfocadas principalmente al confort del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Para controlar el dolor, mejorar la postura, mejorar la funcionalidad, más no corregir la deformidad.
el paciente va a continuar con su escoliosis o con sus deformidades asociadas a esta, pero pues puede vivir y hacer sus cosas sin molestias y sin dolor. Vale la pena aclarar y recordar que la medicina física y rehabilitación junto con el apoyo de fisioterapia son esenciales para el manejo de una deformidad en la columna vertebral sintomática. Muchas gracias, doctor. Realmente una información muy clara y precisa de acuerdo a esta enfermedad. Pasaremos a hablar de la tercera razón más común por la que son rechazados estos postulantes, que son el pie plano. ¿Qué es el pie plano, doctor? Bueno, el pie plano es el abatimiento de la bóveda plantar interna. Es un colapso de esta bóveda que se revela al examen físico justamente con esa depresión. Se caracteriza porque puede ser un pie plano flexible o un pie plano rígido. De acuerdo a la evolución del cuadro, de acuerdo a la evolución de la deformidad, este puede generar problemas al momento de la marcha, al momento de la bipedestación. Prácticamente nosotros somos seres bípedos, autónomos, que hacemos ambulación, y pues pacientes con un pie plano en diferente estadio puede generar molestias, puede generar dolor. ¿Y cuáles son las causas del pie plano? Al igual que en las deformidades en columna vertebral, las causas de pie plano en el niño son multifactoriales, idiopáticas en el transcurso del desarrollo. Por eso es muy importante llevar al niño a sus controles por pediatría, de acuerdo a cómo lo dice el especialista, hacer caso a las indicaciones y bueno, pues el papá y la mamá también tienen que recopilar y documentar toda la información que el médico les está pasando, ¿no? En caso de encontrar algún problema. Entonces, cuando hablamos de un pie plano en la edad infantil que se manifiesta en la adolescencia y por supuesto en nuestros adolescentes, podemos atribuirlos a causas multifactoriales o idiopáticas. Es muy diferente a los famosos pies planos que empiezan a aparecer en la edad adulta. Esos ya tienen una etiología más definida, que vendría a ser una insuficiencia del tendón de un músculo llamado tibial posterior, y la deformidad se llama pie plano, pero la enfermedad se llama deformidad colapsante progresiva del pie. Son condiciones, tanto el pie plano del niño que se manifiesta en el adolescente como la que aparece en la edad adulta, no comparten etiología, rara vez comparten la mayoría de los síntomas y signos, pero se caracterizan porque existe una deformidad en el pie, que es el abatimiento de la bóveda plantar interna. ¿Se puede corregir el pie plano? El pie plano, también como las deformidades en columna vertebral, se puede corregir con estrategias, pero una vez que el paciente ha completado la maduración esquelética, de nuevo, el pie plano es más complicado de corregir. Existen en el mercado y en las diferentes casas ortopédicas que se encuentran en la ciudad, ofrecen modelos de plantillas con características para suplir la deficiencia de esta bóveda plantar y que el pie biomecánicamente cumpla su función, que es la de generar una marcha plantígrada, bipodálica y sin dolor, pero no va a corregir la deformidad. Una vez que se quita la plantilla, la bóveda va a volver a batirse. Entonces, estas son circunstancias un poco particulares, son deformidades que cuando se presentan, lo que se puede hacer en el niño es estrategias justamente para evitar que se manifiesten o sean muy aparatosas en la edad adulta. Ya pues en el adulto es más complicado. De nuevo, hay diferentes técnicas quirúrgicas para corregir un pie plano sintomático que genere molestias, pero igual las indicaciones y la técnica quirúrgica es un poco complejo de explicarlo, de entrar en detalle. Existen estrategias para corregir el pie plano, pero por la misma razón que al postulante le interesa, no valen la pena mencionarlas. Entonces, ¿el pie plano sí afecta en su vida militar a los postulantes? Por supuesto, al igual que una deformidad en columna vertebral, un postulante, un cadete, un personal de institución militar pasa su vida parado, haciendo marchas, haciendo ejercicio, utiliza las plantas de los pies, Claro. utiliza calzados especiales. Entonces, al tener un pie plano
que biomecánicamente no está ayudando a generar esa marcha plantígrada bipodálica y sin dolor, entonces empiezan los problemas, empieza el dolor, empieza el avance de la deformidad y pues recién se están instalando problemas serios que poco a poco van acercando al postulante a requerir probablemente una cirugía para corregir esa deformidad y devolverle funcionalidad. ¿Cómo se diagnostica el pie plano? Como en todas las áreas en medicina, como todas las especialidades en medicina, sobre todo en la ortopedia y traumatología, el examen físico es muy importante. Nosotros recabamos los datos clínicos, revisamos al paciente descalzo, con los dos pies apoyados en el piso, lo revisamos de frente, de costados, de espaldas, generamos estrés en el medio pie, generamos estrés en el antepié, comparamos ambos pies y posteriormente, si tenemos sospechas de que ese pie tiene abatimiento de la bóveda plantar clínicamente, lo terminamos de confirmar con radiografías especiales, donde hacemos la medición de unos ángulos para determinar la severidad del pie plano y probablemente hasta incluso encontrar la causa del pie plano. Entonces, todo parte desde un examen físico, desde un buen interrogatorio que lo hacemos en el consultorio y cuando tenemos la sospecha recién pasamos a la confirmación a través de los estudios complementarios. ¿Qué recomendaciones daría a los postulantes, doctor? Las recomendaciones que yo les daría a los postulantes en relación a cualquier duda en relación al sistema musculoesquelético es que al momento de la postulación, al momento del interrogatorio sean honestos, que traten de recabar información útil en relación a sus familiares, antecedentes de enfermedades articulares, musculares, tendinosas, porque eso también nos sirve a nosotros para confirmar dudas, sospechas, orientar el diagnóstico, por supuesto, y les repito, ser honestos, ¿no? Cuando se les haga preguntas en relación a probables molestias que presenten en algún segmento, ¿no? Bueno, principalmente eso. Muchas gracias, doctor. Realmente una información demasiado valiosa.